7 horas con 20 minutos, ya tenemos el contacto con Franklin Pareja. Él está en la ciudad de Cochabamba y bueno, nos ha accedido a esta entrevista. Franklin, muy buenos días, muchas gracias por el contacto desde Cochabamba. Sandro, muy buenos días y un gusto saludarte como siempre. Muchas gracias, Franklin. Esta semana estamos tocando el tema de lo que está sucediendo al interior del movimiento al socialismo. Lo hemos titulado un poco copiando a Vargas Llosa en su libro Confesiones en la Catedral, cuando Zabalita dice cuando se jodió el Perú, cuando precisamente la dictadura de Odría se instalaba en el Perú. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Tú crees que en Bolivia está sucediendo, sobre todo en el movimiento al socialismo, cuando se jodió el MAS, toda vez de que emerge con mucha fuerza a partir de los años 2000 con la integración de los movimientos sociales, de los movimientos populares? Hay una integración entre Oriente, los valles y el altiplano. A esto se ha venido a llamar lo que significa el instrumento político de los pueblos, el IPSP, y fundamentalmente trata de tener un instrumento que permita sostener un gobierno, que lo ha hecho por supuesto con el gobierno de Evo Morales, pero ahora parece que esta situación se ha ido dispersando. Parece que los movimientos sociales se han partido en dos, las CSUCD, las Bartolinas, varias agrupaciones ciudadanas, políticas y fundamentalmente populares. ¿Cómo tú analizas esta situación, Franklin? Bueno, necesariamente para responder esto hay que tratar de entender un arco histórico. El movimiento al socialismo ya es una fuerza que tiene más de 30 años de vigencia y fundamentalmente tiene una característica importante en el campo político y en el sistema de partidos en Bolivia, que es una fuerza que nace en el mundo rural y se expande al mundo urbano. Y tradicionalmente en Bolivia, desde la década de 1930, los partidos han nacido en el mundo urbano, sobre todo en el campo de las clases medias intelectuales, han tratado de irradiarse al mundo rural, pero nunca le dieron importancia porque básicamente eran pues fuerzas que bebían de la Revolución Francesa, se alimentaban del eurocomunismo, tenían una impronta radical, y ciertamente colisionaban con los intereses de lo que se llamaba la rosca, la clase dominante, en fin. El MAS tuvo la cualidad de nacer de una forma mucho más genuina en el mundo rural, bajo el lema de que nosotros votamos por nosotros, es decir, dejar de ser instrumento o escalera para el sistema político tradicional. Entonces, como todo, es un proceso que finalmente se catalizó el momento que asume Morales, no siendo Morales el artífice ni el arquitecto de la construcción del movimiento al socialismo y particularmente del instrumento por la soberanía de los pueblos. Pero como es natural, toda fuerza política tiene que estar representada y tiene que tener un liderazgo, y lo cierto es que Morales venció la pulseta a Felipe Quispe en tierras altas y a Alejo Vélez en tierras bajas, y se erigió como el líder de los sectores populares indígenas, y de esta forma su fuerte victoria en el Chapare le dio un alto nivel de legitimidad, y la estructura de los cocaleros que devenían de los mineros en esa época pues eran básicamente un actor sistémico que tenía dos cualidades en términos políticos. La primera, que tenían formación política porque eran cocaleros mineros, y la segunda, que tenían disciplina sindical. Y han pasado mucho tiempo y por hoy los cocaleros no son la continuación de los mineros relocalizados. Ya hay muchas nuevas generaciones que ya no tienen ni la disciplina sindical ni tampoco la formación política de su base primigenia. Pero como todo
toda revolución es un proceso colectivo, yo creo que se ha empezado a distorsionar la revolución y sobre todo desvirtuar, es decir, perdió la virtud, cuando Morales quiso asumir que la revolución es un proyecto personal y dejó de ser un proyecto colectivo. Entonces Morales finalmente, como todo autócrata, ha empezado a no ser un hombre orgánico de su partido. Él mismo salió, ¿te acuerdas tú, Sandro, con este lema del comandante Marcos, del gobernar obedeciendo? Bueno, pues lo último que hacía Morales era obedecer, más bien gobernaba mandando. Y lo que Enrique Dussel hacía mención en su tratado de 20 preposiciones para la política de la liberación, desde una visión de la izquierda, él hace mención a que el pueblo tiene el poder y esa es la potencia y le delega el poder al representante o al mandatario y esa es la potestas. Por lo tanto, los mandatarios siempre tienen que someterse a la voluntad popular. Morales hizo todo lo contrario. Llegó al gobierno, llegó al poder y en vez de someterse a la voluntad popular, quiso someter la voluntad popular a su voluntad y ahí empezó, en mi criterio, la debacle, que se tradujo en una tercera repostulación absolutamente inconstitucional, ilegal, y ahí se produjo la ruptura del pacto democrático. Ya la tercera vez, el tercer mandato de Evo Morales es absolutamente inconstitucional, pero como el Tribunal Constitucional ya daba señales de que es una extensión política, con el bochornoso argumento de la refundación del país por la nueva Constitución, pues dijeron que primer mandato de Morales no contaba porque era durante la República y que el primer mandato se convertía en el segundo mandato en realidad, y el tercer mandato era su segundo mandato porque formaba parte del Estado plurinacional. Una total, absoluta chapucería y una total demostración de que Morales, un autócrata, nunca estaba en condiciones de respetar la Constitución. Y ahí, para mí, ahí es donde se rompe el pacto democrático. Ahí Morales trata de someter la arquitectura jurídica y la Constitución a sus intereses personales. Y la cuarta vez, cuando ya quiso ir con este argumento de que ser electo, ser candidato indefinidamente es un derecho humano, creo que terminó de sepultar toda visión revolucionaria, sino más bien se convirtió en un contrarrevolucionario. Pero además, como le falló la cuarta intentona y se fugó, ahí mató el mito. Morales era un mito. Y como fugó, los mitos no fugan, pues, ¿no? No ve que este hombre se creía un teócrata, un semidios. Entonces, como fugó, dejó de ser ese semidios y hoy por hoy le está pasando una gran factura porque ya no le respetan como antes, ya no le temen como antes y ya no lo ven como líder. Es decir, una gran parte de su propio partido dejó de verlo como líder. Entonces, el más querido Sandro, y con esto concluyo, ya no tiene líder. Porque Arce Catacora no es líder, no tiene pasta de líder, es presidente, tiene poder por ser presidente, pero si le quitas la presidencia yo creo que queda como un cascarón vacío. En cambio Morales, a pesar de toda su erosión, su desprestigio, sigue siendo un líder muy debilitado, pero ya no es el líder total del MAS. Entonces el MAS se quedó sin cabeza, se quedó sin líder, hay una atomización, hay una lucha por intereses, el proceso de cambio, la revolución democrática y cultural ha pasado simplemente a los cuarteles de invierno y hoy por hoy no hay luchas en matriz ideológica, sino que puro interés y prebendalismo. Pero sin embargo, el otro aspecto, tú haces énfasis muy destacadamente en toda la mirada de Evo Morales como ese líder mesiánico importante que tuvo Bolivia y que, bueno, hubo cometiendo algunos errores. Pero ¿qué pasa con el movimiento popular? ¿Qué pasa con ese sujeto colectivo que en alguna vez estaba muy unificado y ahora la CSUCB, las Bartolinas,
la Central Obrera Boliviana, otras organizaciones, la CIDOB, han ido partiéndose, una con el ala arcista y otra con el ala evista. La última aparición de Luis Arce Catacora se ha mostrado muy fuerte, rodeado de las organizaciones populares, exigiendo al Tribunal Supremo Electoral que de una vez convoque, o más bien al partido, al movimiento al socialismo, convoque nuevamente a su Congreso para de una vez definir el instrumento político y la candidatura, o por lo menos la presidencia del instrumento político. Claro, muy buena tu pregunta y permite afinar un poco el lápiz. Fíjate, no hay movimientos sociales. Es bueno entender y precisar esto. Los movimientos sociales forman parte de una acción colectiva en un determinado momento cuando las organizaciones sociales tienen los mismos objetivos y los mismos o el mismo adversario. Cuando el MAS ganó las elecciones tenían los mismos objetivos, el agotamiento del modelo neoliberal, y tenían el mismo adversario, Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces todos convergen en un momento de la historia y por eso son movimientos sociales que se han venido catalizando durante casi 3 décadas, un poquito antes inclusive de la recuperación de la democracia. Por lo tanto, ¿qué pasó con los movimientos sociales? Pues están en el poder, Sandro, están en el poder. Entonces dejaron de ser los que luchan contra un adversario común y con objetivos comunes, sino que ahora ellos están en el poder, en matriz de organizaciones sociales de base sindical. Y los sindicatos son muy organizados, son unidades muy poderosas en términos de acción política, porque no se organizan para elecciones, todo el año están organizados precisamente porque son sindicatos. Y la matriz sindical ha sustituido el sistema de partidos políticos. Por eso Bolivia tiene un sistema político, pero sin sistema de partidos políticos. No hay partidos políticos en el país. Entonces la sociedad no tiene mecanismos de intermediación o de interlocución ante el régimen establecido. Por eso Morales lo que ha jugado es una carta en la cual él mismo nocivamente afectó y atentó contra la filosofía de los movimientos sociales. ¿Cuál era esa? Que el movimiento al socialismo y la revolución democrática cultural es un proyecto de transformación colectiva. Pero cuando Morales entendió que no era un proyecto de transformación colectiva, sino que la colectividad debería estar a su servicio, ha generado un quiebre interno y ha roto el pacto democrático. Y cuando no le salió bien su última intentona, ha generado un quiebre del sistema democrático. Y por si fuera todo el cherry sobre la torta es que encima se ha fugado. Entonces ha roto el proyecto de revolución, ha adoptado un señoreaje y una paternidad del partido, no ha dado la talla en el momento de la crisis, se ha pasado por encima la Constitución, que era el nuevo pacto social, y finalmente se fugó. Entonces todo eso le está pasando una gran factura. Por eso ahora Morales va a los encuentros y no es extraño que le lancen una silla. Antes era impensable que vuele una mosca si estaba Morales en un congreso, porque él era el alfa y el omega, él era el principio y el fin, el hombre que no se equivocaba. Eso pasó, dejó de ser el mito, es un hombre terrenal, es un hombre muy desprestigiado, es un hombre muy devaluado, y ciertamente ese es el problema del MAS, que el MAS tenía un líder muy poderoso y hoy ya no tiene liderazgo. Te repito, Arce no es un líder. Él es un presidente que tiene poder, pero si deja la presidencia es muy poco probable que llegue a tener un liderazgo histórico porque no tiene ese linaje de los luchadores sociales. Entonces,
Yo soy un convencido de que Morales es nocivo y ha sido extremadamente nocivo para el país. Creo que ha sido una de las más grandes imposturas para nuestro país, pero de que el hombre es un animal político y juega en las lides complejas, eso todavía lo tiene, y por eso lo tiene en una situación complicada su propio partido, y se está encargando de socavar lo poco que queda de la revolución democrática y cultural. Así que, como tú dices, las organizaciones sociales se han partido, claro, pues porque Morales dejó de luchar por la revolución, sino por sus intereses. Y entonces, como todos son intereses, ahora las organizaciones sociales velan por sus intereses corporativos, intereses regionales, intereses generacionales e intereses personales. Por eso se han partido también las organizaciones y miran con más interés a quien tiene la posibilidad de cubrir y satisfacer sus intereses, sobre todo prebendarios. Ahora, Franklin, a tiempo de agradecerte, por supuesto, por el contacto, ¿qué es lo que sucede en el campo político? En el campo político se juegan las ideas, las visiones de país, las propuestas al país, pero el campo político está siendo superado, si quieres, por el campo jurídico, es decir, se está judicializando la política, es decir, los políticos están al margen y los que toman las decisiones, en el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional, son una especie de superestructura que va a definir o que define quién se queda, quién se va, quién es candidato, y bueno, esto está erosionando las instituciones democráticas. Es una superestructura o un suprapoder en teoría, porque si realmente fuera un suprapoder y o una superestructura, tendría la gran cualidad de resolver los problemas del país porque le pondría límites al poder. Porque los que interpretan la Constitución saben que cualquier Constitución, en realidad, una de sus grandes cualidades es ponerle límites al poder y no otorgar poderes ilimitados. Entonces esta superestructura en realidad es pusilánime, es genuflexa, se ha subalternizado a un pequeño grupo de poderosos de una facción del MAS. Entonces no es absolutamente, ellos no toman ninguna decisión. Es como cuando tú tienes un sicario, el sicario va y comete un crimen contra una persona que ni conoce y contra la que no tiene ninguna animadversión, porque detrás del sicario, que es el autor material, está el verdadero criminal, que es el autor intelectual. Y entonces estos magistrados y todos, llámese todos los del órgano judicial que actúan por instrucciones políticas, son sicarios, porque actúan solamente porque son autores materiales de instrucciones políticas, y quienes realmente están detrás de las decisiones son los autores intelectuales, y esos son los que han destrozado la institucionalidad constitucional del país, haciendo que nuestra Constitución hoy por hoy no sirva para nada, no garantice nada, y los bolivianos no tengan ningún espacio para resolver sus problemas, canalizar sus demandas, sus protestas o, por último, sus iniciativas. Como se ha anulado la institucionalidad en el país, la Asamblea no legisla, no fiscaliza, no delibera, el órgano electoral sabe Dios si llamará elecciones, ahora tienes un vocal que quiere romper las reglas, sus propias reglas, anulando otras elecciones. Todo está absolutamente en entredicho. Ese es el gran problema. Entonces, no es el momento, no es el poder de los jueces, no, ellos son los que hacen la labor de sicariato, obedecen a un poder que está por encima de ellos. Ese es el suprapoder político. Franklin, ojalá fuera un suprapoder y le pusieran límites al poder. Tengo un minutito, pero muy cortito para cerrar la idea. ¿Qué pasa con la oposición? La oposición también está perdida, está peleada internamente, no existe renovación. ¿Qué pasa entonces con todo el campo político? Está perdido. Bueno, yo me he cansado de repetir hasta el cansancio, obviamente.
mi voz es muy poco escuchada y probablemente no tenga muchos adherentes, pero yo soy de los que sostiene que tenemos un sistema político sin partidos políticos. Y las agrupaciones ciudadanas han tratado de sustituir la claridad que da el sistema de partidos, porque las agrupaciones no dan claridad, solamente generan confusión con sus mensajes difusos y confusos. ¿Dónde puedes ubicar a una agrupación ciudadana ideológicamente? ¿Cómo la sitúas tú en el plano de posición, fundamentos? No tienen. Son grupos de amigos que tienen el deseo de subir al poder y se alimentan de 3 o 4 eslogans que no son suficientes para constituirse en alternativa. Entonces, la alternativa no viene por el lado de una nueva cara o de 4 eslogans. La alternativa viene con fundamentos ideológicos, filosóficos, que le den claridad al campo de competencia política. Bien. En mi criterio, las agrupaciones tratan de ser bienvenidos todos, de todos los colores, de todos los frentes, de todas las visiones. Eso no es ser alternativa. Bien. Lamentablemente, las agrupaciones son un gran fracaso y hay que reponer el sistema de partidos políticos. Bien, Franklin, quiero agradecerte el contacto desde la ciudad de Cochabamba. Entiendo que estás en cuestiones académicas, pero te mando un abrazo. Muchas gracias por el análisis. Un gran abrazo a ti, querido Sandro. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el analista político, docente de la universidad, Franklin Pareja.